Bueno, entonces aquí les voy a compartir la presentación de hoy. Vamos a seguir hablando sobre, bueno, ya está, sobre otras ecuaciones de estado y sobre sustancias puras. Entonces, otra vez vamos a utilizar el tema este de plantear otras ecuaciones de estado. Nos sirve para en algún momento, dependiendo de los datos que nosotros utilicemos en los cálculos o en el problema que estemos abordando, podamos tener mayor proximidad a los resultados. Nosotros habíamos visto que podemos utilizar, estamos hablando dentro de los gases, ¿sí? En la etapa de vapor o de gases. Entonces, existen otras ecuaciones que nos permiten también hacer cálculos para obtener ciertas propiedades de los gases. La primera de las ecuaciones, bueno, la ecuación general del gas ideal, que ya presentamos la clase anterior, que es muy conocida, que ustedes ya la saben bien. Hoy empezamos con esta ecuación de estado de Van der Waals. Entonces, esta ecuación de estado de Van der Waals o Van der Waals, ¿sí? Nos dice que utilizamos algunos valores similares a la otra ecuación que habíamos visto, a la general. Entonces tenemos presión, tenemos volumen, son valores ya conocidos, bueno, más que valores, parámetros conocidos que tenemos también en la otra ecuación. Y además aparecen otros dos parámetros, un parámetro denominado A y un parámetro denominado B. Este parámetro A hace relación a las fuerzas que se encuentran entre las moléculas en el gas que estamos analizando. Y este parámetro B habla sobre el volumen que ocupan las moléculas del gas, dependiendo del sistema en el que nosotros que estemos analizando. Entonces, tenemos estas dos nuevas variables para poder hacer el cálculo. ¿Y qué son estas variables? Podemos determinar estas variables, tanto la variable A como la variable B, en función de R, la constante universal de los gases, la temperatura crítica y la presión crítica. También la variable B podemos calcularla o determinar en función de los mismos parámetros que la variable A. El cálculo con esta ecuación de estado nos da valores más aproximados dependiendo en la zona en la que estemos utilizando. Si es que en el diagrama, está representado aquí otra vez el diagrama presión-volumen, en este diagrama presión-volumen, si es que representamos la zona para hacer cálculos, tal cual habíamos hablado en la clase anterior, esta sería la zona de gas, de vapor. ¿Sí? Aquí es donde nosotros estamos realizando los cálculos con estas ecuaciones. Con la ecuación que vimos en la clase anterior, calculamos en toda esta zona de aquí. Mientras más próxima está a la campana de saturación, mientras más próxima está la campana de saturación, hay más error en el cálculo. Esta ecuación, según los parámetros que estamos utilizando del punto crítico, nos permite tener mejores aproximaciones en el cálculo alrededor de este punto. Y por eso utiliza la temperatura crítica y la presión crítica para los cálculos de las variables. Ya vamos a ver más adelante con un ejemplo, los errores o una comparación que podemos tener entre las distintas ecuaciones de estado para obtener resultados. La siguiente ecuación de estado que quería presentarles ahora es esta de Betti-Bridgman. Bueno, ahí el nombre está escrito. Esta ecuación de estado me permite hacer cálculos, ¿sí? En hasta máximo 0.8 de la densidad crítica del gas. ¿Sí? Yo puedo llegar, si es que conozco la densidad crítica del gas con el que estoy trabajando, para que esta ecuación me sirva, pueda hacer los cálculos, tiene que ser hasta un 80%
de la densidad crítica. Si es que se pasa más allá del valor de la densidad crítica, podría igual utilizar esta ecuación o otras ecuaciones, pero el resultado ya no va a ser tan exacto. Es esta la ecuación que se plantea en este momento. Voy a borrar un poco estas cosas de acá para que se vea limpiecito, porque no voy poniendo muchas cosas y pues ya no se ve muy bien. Listo. Entonces, les voy a poner puntero pluma. Esto. La ecuación igual depende de algunas variables. Acá depende de R, que ya no es la constante universal de los gases, tal cual, sino tiene una variación de la constante universal de los gases con otro valor, que es este R sub U. La temperatura que estemos queriendo determinar, el volumen, ¿sí? El volumen con esta rayita en la parte superior, ¿qué significaba? Les pregunto. ¿Recuerdan? Es el ¿Específico? volumen. Sí, por ejemplo, si es que yo represento esto, yo había visto esta nomenclatura, ¿no es cierto? Pero ahora hay de un volumen. Si es que pongo una B minúscula, será un volumen específico. Pero acá tengo una B minúscula con una rayita. ¿Qué significa esto? En moles. Exacto. Es por unidades de mol. Entonces, aquí estoy siempre, cuando vean esa nomenclatura, estoy hablando sobre moles, pues acá aparecen Buenas. algunas constantes. Sí, decían algo. Bueno, aparecen algunas constantes que las obtenemos de esta tabla, que la pueden ver en el libro de Sengel, o, bueno, en esta presentación yo les dejo la tabla para que le puedan utilizar como referencia, o pueden sacar de distintos libros. Entonces, aparece este valor de C, que tenemos en la tabla, y dependiendo del gas tendrá su valor particular. Tenemos otra vez el volumen, tenemos la temperatura en la que estamos trabajando, tenemos el volumen, ¿sí? Esta variable B, parámetro B. Este parámetro B es un parámetro calculado de la ecuación que tenemos acá en la parte derecha. Para poder hacer el cálculo de esta variable B, está en función de una B sub 0, y esta B sub 0 la obtenemos de la tabla. También menos A, ¿sí? Parámetro A, una variable A. Está acá la variable A, que también depende de otra ecuación, a su vez de otros parámetros, que depende de A sub 0, de A y del volumen. A sub 0 tenemos en la tabla, A tenemos en la tabla, y el volumen es un dato que para poder hacer el cálculo deberíamos conocer. Entonces, de esa manera podemos obtener o hacer cálculos con otro tipo de ecuación. ¿Y de dónde salen estas variables? O sea, ¿quién se inventó? ¿Quién puso estas variables? ¿Cómo, de dónde salen? Porque cualquiera puede poner una tabla y decir, bueno, estos son los parámetros para el cálculo de esta ecuación. Pues esto se hace una investigación, se repiten, son parámetros empíricos, experimentales, en los cuales se repiten varios experimentos controlados en los que se van cambiando estas variables hasta poder saber el resultado que dentro del experimento esperábamos. Y de esa manera se establecen estas tablas. Entonces, ¿quién hizo estos experimentos? Y por eso le atribuyen, se da un nombre de la ecuación. O sea, vamos a ver otras ecuaciones, pero acá fue ajustada la ecuación por este autor, por este investigador. Pregunten cosas. No hay preguntas. No, no, ingeniero. Listo. Otra ecuación. Tenemos otra ecuación para poder hacer los cálculos. Entonces, acá otra vez, queremos determinar
La presión, si es que ven, ustedes todas van a utilizar siempre las variables que parten de la ecuación general o universal para el gas ideal. Todos utilizan estas variables, con algunos ajustes y con algunos parámetros para ser más, para tener un resultado más aproximado a la realidad. Ahora, no para todos los casos nosotros podemos obtener las tablas o para todos los gases que quisiéramos podemos tener los parámetros. Estas son tablas resumidas. Hay tablas que tienen más gases y demás en función de las experimentaciones que se han hecho. Pero si es que nosotros en la verdad o en la realidad estamos haciendo un cálculo rápido en el que no necesitamos tanta exactitud o podemos permitirnos algún porcentaje de error, podemos directamente trabajar siempre con esta ecuación. Si es que queremos entrar en alguna particularidad o tener mayor presión en el cálculo, podemos hacer cálculos con estas ecuaciones, con distintas ecuaciones en función de los parámetros que conocemos. Entonces acá otra vez esta ecuación está en función de la presión, aparece un R sub U, que ya lo vimos, tenemos aquí en la tabla, tenemos el volumen que tenemos que conocer, temperatura y algunas de estas variables o estos parámetros que están dados en la tabla. Entonces, para la ecuación anterior teníamos una tabla, para esta ecuación tenemos una tabla con más parámetros. Si queremos hacer el cálculo, más adelante haremos un ejemplo, por ejemplo, del dióxido de carbono. Los parámetros del dióxido de carbono que tendremos que utilizar para hacer el cálculo serán los que están aquí marcados. Listo. Borro un poco esto para que no quede tan manchado. Y seguimos. Listo. Entonces ahora un ejemplo. Entonces, quiero hacer el cálculo, de la predicción de la presión de nitrógeno, ¿sí? de la predicción de la presión de nitrógeno en ciertas condiciones. Entonces, para poder hacer la presión de nitrógeno en esas condiciones, me da un valor de temperatura, un valor de volumen específico, y voy a calcular con todas las ecuaciones. Primero, me dice A, con la ecuación de gas ideal; B, la ecuación de estado de Van der Waals; C, la ecuación de estado de Betti-Birgeman; D, la ecuación de estado de Benedict-Ben-Rubin. Y compare los valores obtenidos con el valor de 10.000 kilopascales. Entonces, se supone que las condiciones de nitrógeno a esta temperatura, con este volumen medidos, se encuentra a 10.000 kilopascales. En principio sería absurdo, ¿cierto? Si es que yo conozco la presión, tener que estar calculando para ver cuál es el valor de la presión. Pero lo que queremos aquí es estudiar con las distintas ecuaciones cuál es la desviación del resultado con las ecuaciones que se han estudiado anteriormente. Entonces, la primera, pues la ecuación de gas ideal. Ya, la ecuación de gas ideal la conocemos. P por V igual a RT y queremos hacer el cálculo de la presión bajo esas condiciones. Entonces, tenemos la constante universal de los gases, tenemos la temperatura que nos dan como dato en el problema y tenemos el volumen que nos da como dato en el problema. El resultado es 13.851 kilopascales. Continuamos. La ecuación, con la siguiente ecuación de Van der Waals. Entonces, queremos ver cuánto es el resultado de la presión con esta ecuación. Otra vez le traigo acá la ecuación que habíamos planteado, que tiene algunas variables que le permiten calcular de otra manera a la presión.
y está en función de los parámetros A y parámetros B. Entonces, R, temperatura crítica, presión crítica, ¿sí? Entonces, yo necesito conocer más datos para poder hacer el cálculo acá. No me bastan solo los datos de temperatura, de volumen, y para poder realizar el cálculo. Tengo que conocer la temperatura crítica y la presión crítica, ¿sí? En este caso, del nitrógeno, para poder hacer el cálculo en estas condiciones. Entonces, les muestro en el libro de Sengel, acá está apuntado inclusive, en la página 908, tabla A1, podemos obtener nosotros la temperatura crítica y la presión crítica para el nitrógeno. Entonces, si quieren, vamos un ratito. A ver. Había dicho la página 908. Sí, la página 908, tabla A1, sí, entonces, listo, hemos ubicado la tabla A1 y estamos buscando propiedades del punto crítico, en este caso, la presión y el volumen. La presión y el volumen para el nitrógeno. No se está compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Espera. A ver. Este momento están visualizando, ¿qué están viendo? La presentación con El ejercicio que estaba explicando. Ya. Un segundito, ya estaba con muchas pantallas abiertas. Esto es. Aquí está. Listo, ¿le pueden visualizar ahora? Sí. Sí. Ya. Muy bien. Listo, entonces en esta tabla tenemos propiedades de punto crítico, tenemos propiedades de presión, de volumen, ¿sí? Y podemos ver los valores que estábamos buscando de nitrógeno. Entonces, que busco el valor de nitrógeno. Están aquí para temperatura y presión. Listo. Con esos valores. ¿Sí le están viendo ahora o no? Ay, No. Ahora, sí, ahora Sí. sí. Sí, hay. listo. Profe, este ejercicio sí está, lo va a subir a la plataforma. Sí, ahora le estoy grabando esto para que quede grabado. Entonces,
Sí se vio. Obtengo los valores de A y B, ¿no es cierto? Primero obtuve de la tabla la temperatura crítica, la presión crítica, ¿sí? De la tabla que les mostré hace un momentito. Con eso calculo el valor de A, el valor de B y ya resuelvo en esta ecuación que queda en función de los valores que estamos hablando antes, de los parámetros que estamos hablando, ¿sí? Y puedo calcular nuevamente la presión. Esta presión ahora en el cálculo me da 9.471 kilopascales. Si es que continúo, ya calculé con la ecuación de gas ideal, calculé con la ecuación de estado de Van der Waals, ahora voy a calcular con la ecuación de estado de Betty-Bridgman. Hombre, no me sale bien, pero bueno. Y acá yo tengo que utilizar otra vez los parámetros que están en las tablas. Si es que veo esta ecuación, utiliza algunos valores, ¿sí? Entonces, para poder hacer el cálculo está A, está el parámetro de B, y están en función de estos otros valores que ya les puse acá en la tabla. Entonces, si es que selecciono estas constantes para el nitrógeno y voy calculando A, voy calculando B, puedo obtener a su vez la presión. Aquí una cosita, no le estoy calculando los valores, repitiendo el cálculo de todos los valores porque sí se entiende lo que les estoy diciendo, ¿cierto? ¿O Sí. quieren que le calcule cada valor? No, sí, No está claro. Ok, Ingenio, yo tengo una pregunta. ¿El valor de ese, de dónde era? a ver, no lo escuché muy bien. ¿El valor de C, de dónde sacamos? Este valor, Sí. ya. El valor, primero, el valor de A y de B se ven claramente que están en estas ecuaciones, ¿no es cierto? El valor de A, el valor de B, ¿sí? El valor de C queda un poquito en la duda. También lo tengo que obtener de la tabla. Aquí está, voy a borrar estas cosas. Listo. El valor de C está aquí. Para el nitrógeno, el valor de C es este de acá. 4.20 por 10 a la 4. Entonces así tengo todos los parámetros para utilizarlos en la ecuación. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, una de las cosas aquí, nada más lo que comentábamos al inicio, es que hay que tener cuidado con el valor de cálculo para el volumen, ¿no? Acá está el volumen específico. Si es que le hago el cálculo directamente con el volumen específico acá, las cosas no me van a salir bien. Me va a salir un valor distinto al que debería salir. Entonces, habíamos visto que este volumen escrito con la rayita arriba es la relación en volumen sobre moles. Entonces, yo tengo que calcular con el volumen específico y multiplicar, ¿sí?, por la densidad molar que tiene el fluido. En este caso, el nitrógeno también por tablas, ¿sí?, conozco que es 28.013 kilogramos por mol y le multiplico por el volumen específico, entonces tengo el resultado en metros cúbicos sobre kilomol.
El resultado multiplica la ya densidad del molar, cálculo. ¿verdad, ingeniero? Disculpe. Perdón, se multiplica la densidad molar, ¿verdad? Ajá. Ah, ya. Sí, la densidad molar. Entonces tengo como resultado en este caso 10.110 kilopascales. Me quedaría la última de las ecuaciones para hacer el cálculo. Está escrita la ecuación y en esta ecuación, al igual que las anteriores, pues utilizamos siempre temperatura, utilizamos el volumen, en este caso el volumen en relación de moles, y los parámetros que tienen que salir de la tabla que ya les presenté hace un momento. Entonces, seleccionamos los parámetros, todos estos parámetros vienen de la tabla directamente desde nitrógeno y los reemplazamos en la ecuación. Al reemplazar en la ecuación, hacemos el cálculo y el resultado me da 10.009 kilopascales. Al final lo que quiero es comparar, o quiero saber cuál, en esta consideración, trabajando con nitrógeno, en esa temperatura y con esa presión, cuál es el mejor de los resultados versus a una experimentación. Yo sabía que el valor del experimento o referencial en el cual se le puso nitrógeno para los cálculos, era de 10.000 kilopascales. Si es que comparo con cada uno de los valores que fuimos haciendo con las ecuaciones, tengo estas diferencias. Entonces, la primera tiene un 38.51% con la ecuación de gas ideal. La segunda ecuación, 5.29%, la tercera ecuación, 1.1%, y la cuarta ecuación, un porcentaje bien bajito de solo 0.09%. Entonces, en estas consideraciones, bajo el problema que hemos planteado ahora, la mejor de las ecuaciones que podemos utilizar para el cálculo es la última de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Por qué sale bien? Normalmente, si es que yo puedo tener todos los parámetros para poder hacer el cálculo, con estas ecuaciones lo podría hacer. Sin embargo, si es que el cálculo es más grueso y puedo permitirme un cierto porcentaje de error, ¿sí? En el día a día, si es que ustedes necesitan hacer un cálculo de una presión para saber por dónde están las cosas, tranquilamente van a calcular con la ecuación de gas ideal. Si es que necesitan un cálculo más fino, pues ahí tendrían que ver qué otro tipo de ecuación utiliza. Esa es la idea de lo que se presenta ahora. Pregunten cosas. Ingeniero, disculpe, se me cortó cuando estaba explicando de dónde sale el valor de C. Tal vez si me pueda repetir. El valor de C, el que preguntaba la compañera. Sí, ingeniero. A ver, es este valor de aquí. Este valor, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, en realidad hacen bien en preguntar esto, porque en la ecuación, como se ve, el resto de parámetros ya están bien explicados, ¿no? Aquí está el cálculo de A, aquí está el cálculo de B, pero bueno, queda esta C, ¿desde dónde viene? ¿Sí? Viene desde las tablas. Al igual que los otros parámetros, aquí está C. Me queda marcado inclusive desde la explicación anterior. Aquí están los valores de C. Aquí la flechita le está tapando el resultado, pero es 4.20 por 10 a la 4 el valor de C. Cogemos directo el de la tabla nada más. Bien, ingeniero, gracias. Ok, listo. Entonces, con eso era algo que teníamos pendiente para los gases ideales. Ahora, les planteo lo siguiente, para resolver esto en unos minutitos más. Les pido que se complete esta tabla para el agua. Completar esta tabla para el agua. Esta tabla está temperatura, presión,
volumen específico y la descripción de la fase. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ir en los próximos minutos al libro de Sengel y completar esta tabla. Es decir, la tabla, aquí me hace falta poner la presión y describir la fase en la que se encuentra. En la segunda condición, me da un valor de presión, pero me hace falta la temperatura, me hace falta el volumen específico y sí me describe la fase. En la siguiente me hace falta el volumen específico, me hace falta la fase, y en el último también me hace falta el volumen específico y me hace falta la fase. Entonces, les doy unos minutos. ¿Tienen la tabla? ¿Le copiaron? No, no le Hola. copié, menos yo. A ver, copien de la tabla y hagamos este trabajito. Ahí le estoy borrando para que esté limpia la tabla.